quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Prepárense, tengan a mano sus apuntes para que puedan repasar todo lo que han aprendido hasta el día de hoy. Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Es un inmenso placer para mí estar compartiendo con ustedes en otro día más de clase. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, como siempre vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día. Las matemáticas son la llave y la puerta de la ciencia. Roger Bacon. Con esta frase,
doy inicio a la clase del día de hoy. Pero antes, es importante que recordemos lo que trabajamos en la clase anterior. Estuvimos viendo la factorización prima. Aquí pudimos determinar que un factor es conocido como el conjunto de números que se multiplica con la finalidad de formar un producto. Esto nos ayudó a concluir que un número puede ser expresado como el producto de dos o más, los cuales son denominados como factores. Para verificar esto, utilizamos el siguiente ejemplo. 1500 por 3 es igual a 4500, en donde este nos verificó que 1500 por 3 eran conocidos como factores y su resultado, que es 4500, es conocido como producto. Estuvimos también verificando otra forma para validar estas premisas, las cuales fueron que 3 por 2 es igual a 6, en donde verificamos que los factores que componen al 6 son el número 3 y el número 2. Tomamos otro ejemplo, el 10, en donde 5 por 2 es igual a 10. Los factores que componen el 10 son el 5 y el 2. Por otra parte, pudimos ver la factorización prima y dijimos que esta se denomina como prima cuando sus factores son números primos. Vimos la definición de un número primo y de un número compuesto. Un número primo lo definimos como aquel número natural el cual existe y solamente tiene dos divisores distintos, los cuales son el número 1 y el mismo número. Por otra parte, con los números compuestos, pudimos ver que son los números naturales que poseen 3 o más divisores o factores. En el día de hoy, continuaremos trabajando con la descomposición factorial de un número en factores primos y los métodos para realizarla. Para realizar la descomposición factorial de un número primo, existen diferentes formas, dentro de las cuales la principal se considera como el método de barra de descomposición de números. Para realizar esta, se deben seguir los siguientes pasos. Número 1. Se ubica el número que buscamos descomponer en la parte derecha. Número 2. Se traza una línea vertical. Número 3. Se inicia a descomponer en el lado izquierdo, ubicando el valor a continuación de la raya vertical trazada, iniciando con la mitad. Si no tiene mitad, seguir con la tercera hasta llegar a un cociente igual a 1. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a descomponer el número 24. 24 entre 2 es igual a 12. 12 entre 2 es igual a 6. 6 entre 2 es igual a 3. Y 3 entre 3 es igual a 1. Aquí podemos ver que los factores de 24 serían igual a 2 por 2 por 2 por 3, igual a 2 elevado a la 3 por 3 igual a 24. Así se expresa el número 24 como producto de factores primos. Para profundizar más en el tema de la descomposición de barra, a continuación tendremos un video en el cual podremos ver cómo esta se puede aplicar. Recuerden tener a mano su computador, si poseen uno, o su cuaderno y lápiz para que tomen sus apuntes. Acompáñenme a verlo. Voy a explicar aquí cómo se realiza la descomposición factorial de un número. La descomposición no es que esté malito nuestro número, sino es expresar esto en la forma que nos digan a continuación. Descomponer es hacer trozos y aquí me piden la factorial. Significa en formato factores, números que multiplican unos con otros. Voy a escribirme aquí los factores primos que voy a emplear
para utilizarlos en orden. Si somos ordenados sale mejor. Empezamos con el 2, el siguiente sería el 3, el 5, 7, el 11, 13, 17, 19... Con estos yo creo que me va a valer para estos dos ejemplos que vamos a hacer. Números primos ordenados desde el 2. Vamos a hacer la descomposición del 50 en primer lugar y después de un número un poco más grande. Acordaos que hacíamos una línea vertical y a partir de ahí tomábamos los números primos según sean divisores del número en cuestión. Por ejemplo, ¿el 50 se puede dividir para 2? Sí, pues entonces lo escribimos aquí. Os recuerdo el criterio, que era que terminase en 0, 2, 4, 6, 8. 50 para 2 sale 25. Y sigo dividiendo por los números primos. ¿Puedo repetir el 2? Pues no, porque termina en 5. Continuaríamos con el siguiente, que es el 3. 25, sumando las cifras, da 7, que no es múltiplo de 3. Luego el criterio del 3 no lo cumple. Sigo con el siguiente, el 5. ¿25 es divisible para 5? Sí. Criterio terminaba en 5. Los de 0 y 5 son divisibles. 25 entre 5, 5. Y fijaos que ya me ha quedado el número primo 5. Lo escribo a continuación. 5 entre 5, 1. Cuando queda un 1, fin. Y estos factores, el 2, el 5 y el 5, son la descomposición factorial del 50. Y escribíamos 50 es igual a 2 por 5 por 5. ¿Y cómo se escribía esto? Pues para hacerlo más mágico lo acortábamos, el 2 lo dejaba quieto y 5 por 5 son 2 veces 5, o lo que es lo mismo 5 al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. El número 165, que este es más grande. 165 le hacemos la línea vertical y a su lado escribiremos los números primos, siempre que sean divisores. Empezamos con el 2. El 2 no me sirve porque termina en número impar, luego el 2 no puede ir aquí. El número 3, vamos a comprobar el criterio. Sumo las cifras, 1 más 6, 7, más 5, 12. Y si volvéis a sumar esas dos cifras, 1 y 2 da de resultado 3. Luego cumple el criterio del 3. Lo repito un poco más despacio. 1 más 6, 7, más 5, 12. Si volvéis a sumar esas dos cifras, da de resultado 3, que es múltiplo. Luego puedo dividir el 165 entre 3. 16 para 3, 5. Y me sobraba una. 15 para 3, 5. Vuelvo a intentar repetir el 3, pero 5 más 5 son 10 y sus cifras sumadas dan 1, que no es múltiplo. El 3 ya no puede ir aquí. El siguiente sería el 5, que sí que cumple el criterio porque termina en 5 el 55. 55 dividido para 5, 11. Y fijaos que el 11 ya es un número primo de la lista, luego lo dejo aquí. 11 entre 11, 1. Hemos llegado al 1, fin. Y podremos expresar el 165 como factores 3 por 5 por 11. 3 por 5 por 11. Y así se realiza la descomposición factorial de un número. Después de ver el video sobre el método de barra de descomposición de números primos, a continuación tendremos el siguiente video para profundizar y conocer otro nuevo método, recordándoles nuevamente tener a manos donde tomar sus apuntes, su lápiz y cuaderno. Acompáñenme a verlo. Me piden que encuentre todos los factores de 120 y yo estoy bastante emocionado porque con este video vamos a poder recordar todas las reglas de divisibilidad de los números del 1 al 10, 11 por ahí. Ok, encuentra todos los factores de 120 y recuerda que un número es factor de 120 si nosotros podemos dividir al 120 entre ese número y obtenemos de residuo 0. Así que vamos a ponerlos aquí, los factores, y los vamos apuntando por aquí, todos los factores que encontremos. Ok, entonces pensemos en el 120. 120, bueno, de una manera muy fácil podemos ver que es lo mismo que 1 por 120. 1 por 120. Y por lo tanto, 120 tiene como factores al 1 y a sí mismo, a 120. Entonces vamos a apuntarlos aquí. 1 y además 120. Y lo voy a apuntar aquí para ir llenando poco a poco todos los factores en orden ascendente. 1 y 120. Ahora, vamos a preguntarnos si 120
tiene mitad. Y bueno, de una manera muy sencilla podemos concluir que 120 sí tiene mitad. De hecho, su mitad es 60. 120 tiene mitad porque acaba en un número par. Y como el 0 es un número par, entonces podemos decir que el 120 es lo mismo que 2 por 60. 2 por 60, o dicho de otra manera, el 2 y el 60, también son factores del 120. El 2 y el 60. Ahora, ¿tendrá tercera? 120 tendrá tercera. Pues vamos a recordar el criterio de divisibilidad del 3. Un número tiene tercera si la suma de sus dígitos tiene tercera. Es decir, 1 más 2 más 0. Esto es lo mismo que 1 más 2 es 3, más 0 es 3, 3. Y 3 tiene tercera. De hecho, 3 entre 3 me cabe una vez. Por lo tanto, 120 también tiene tercera. Es decir, que a 120 lo podemos ver como 3. Es más, primero déjame quitar todo esto de aquí. A 120 lo podemos ver como 3 por algo. Y si no recordamos por quién es ese algo, pues vamos a hacerlo. 120 lo voy a dividir entre 3. Y dice, 3 no cabe en ninguna vez, entonces 3 por 4. 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12, y aquí resto el 12. Y entonces me queda 0 bajo este 0. Y entonces me queda que 3 cabe 0 veces en 0. 0 lo pongo aquí. Y entonces mi residuo es 0. Justo lo que quería. Y además justo lo que acabábamos de concluir, que 120 era divisible entre 3. Por lo tanto, cuando yo me tomo al 120 visto como 3 por algo, ese algo es 40. 3 por 40. Ok, entonces déjame quitar esta operación que tengo aquí. Vamos a quitarla para ir haciendo un poco de espacio. Entonces, estoy diciendo que el 3 y el 40 son factores de 120. Por lo tanto, también los voy a poner aquí. 3 y 40 también son factores del 120. Ok, pensemos si el 120 tendrá cuarta. Entonces, vamos a ver. 120 se podrá escribir como 4 por algo. Ok, recordemos el criterio de divisibilidad del 4. Un número se puede dividir entre 4 de manera exacta si sus últimos dos dígitos son divisibles entre 4. En este caso, sus últimos dos dígitos son 20. Y 20, claro que es divisible entre 4. 5 por 4 es 20. Por lo tanto, 120 también lo es. Ok, pero ¿cuánto es? 120 es lo mismo que 4 por algo, pero ¿por qué algo? Pues vamos a dividirlo. ¿Cuánto me da? 120 entre 4. Y dice, 4 cabe en una 0 veces, por lo tanto me agarro el 12 y digo, 4 cabe en 12 3 veces. 3 por 4 es 12. Aquí los resto. 12 menos 12 es 0. Bajo este 0. Y aquí me cabe 0 veces. Por lo tanto, tengo de residuo 0, que es justo lo que yo quería. Y además estoy diciendo que 120 es lo mismo que 4 por 30. Que 4 por 30. Por lo tanto, el 4 y el 30 también son factores de 120. El 4 y el 30 también son factores de 120. ¡Wow! Son muchos, pero ¿tendrá quinta? Ok, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ver si 120 tiene quinta. Borremos esto de aquí y pensemos en la quinta de 120. 120. Un número tiene quinta si acaba en 5 o en 0. Y 120 acaba en 0. Por lo tanto, 120 lo podemos ver como 5 por algo. ¿Por qué algo? Pues vamos a descubrirlo. 120 lo voy a dividir entre 5 y digo 5 por 2 es 10. Entonces 2 por 5 es 10. Aquí pongo el 10, lo resto y dice 12 menos 10 es 2. Bajo este 0 de aquí, bajo el 0 por acá y me quedan 5, ¿cuántas veces cabe en 20? Bueno, pues 5 cabe 4 veces en 20. 4 por 5 es 20 y me sobra 0 de residuo. Justo lo que yo quería. 120 lo podemos ver como 5 por 24. Como 5 por 24 y tengo de residuo 0. Por lo tanto, el 5 y el 24 también son factores de 120. El 5 y el 24 también son factores de 120. Ok, pues borremos esta operación de aquí. Vámonos. Vamos a pensar ahora si el 120 es divisible entre 6. ¿El 120 será divisible entre 6? Recordemos el criterio de divisibilidad del 6. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y si es divisible entre 3.
Ok, pero el 120 es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Por lo tanto, es divisible entre 6. El 120 lo podemos ver como 6 por algo. Y creo que no está tan difícil dividir 120 entre 6 de una manera mental. A ver, pongámoslo en nuestra mente. 120 entre 6 es lo mismo que 20 veces. 6 por 20 es lo mismo que 120. Esta división no estaba tan difícil. Esto quiere decir que el 6 y el 20 son factores también del 120. Entonces los voy a poner aquí. El 6 y el 20. El 20 también. Ok, pues parece ser que son todos. Pero el 7 tendrá séptima 120. Entonces 120. Y bueno, el criterio de divisibilidad del 7 es un poco o mucho más bizarro que el criterio de divisibilidad de todos los demás de aquí. Por lo tanto, ¿qué te parece si hacemos de una vez la división para ver si tiene séptima? 120 entre 7. Ok, y dice 7 cabe en 12 una vez. 1 por 7 es 7. 12 menos 7 es 5. Y entonces bajo este 0, pongo aquí el 0 y digo, 7 ¿cuántas veces cabe en 50? 7 veces. Entonces, 7 por 7 es 49. Y cuando yo resto estos dos, me queda de residuo 1. ¿Y qué crees? Tengo un residuo de 1. Por lo tanto, este no es un residuo de 0. Lo que quiere decir que el 120 no se puede dividir de manera exacta entre 7. O dicho de otra manera, el 7 no es un factor de 120. Fíjate, ya encontramos a uno que nos sirve. El 7 no es factor de 120 y vamos a quitar esto de aquí. Por lo tanto, pues no agregamos nada por acá. Vamos a pensar ahora en el 8. En el 8. 120 tendrá octava. Y bueno, recordemos el criterio de divisibilidad del 8. Dice, un número tiene octava si sus últimos tres dígitos son divisibles entre 8. 120, pues bueno, vamos a fijarnos si 120 es divisible entre 8. 120 entre 8. 8 cabe una vez en 12. 1 por 8 es 8 y cuando yo me tomo la resta, 12 menos 8 es 4. Ahora bajemos este 0 de aquí y dice 8 por 5, 8 por 5 es 40, 5 por 8 es 40 y entonces cuando yo me tomo 40 menos 40, mi residuo es 0. Perfecto, esto quiere decir que el 8 sí es factor del 120, o dicho de otra manera, el 120 lo puedo ver como 8 por 15 y entonces ya encontré otros dos nuevos factores, el 8 y el 15. 8 por aquí y 15 por acá y 15 por acá. Ok, ¿y habrá más? Pues pensemos un poquito en el 9. Para esto déjame borrar esta operación que tengo aquí. Borremos esto de aquí, no me sirve. Y voy a pensar en el 9. Criterio de divisibilidad del 9. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es divisible entre 9. Entonces 1 más 2 más 0, esto es 3. Y el 3 no es divisible entre 9. De hecho, 9 no cabe ninguna vez en 3. Por lo tanto, 120 no lo puedo escribir como 9 por algo. O dicho de otra manera, el 9 no es un factor de 120. Ok, quitemos esto de aquí. 9 no funcionó. Y vamos a pensar ahora en el 10. En el 10, y ese tiene un criterio de divisibilidad muy fácil. Un número es divisible entre 10 si acaba en 0. Y 120 si acaba en 0. Por lo tanto, lo podemos ver como 10 por algo. 120 entre 10, esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, me da 12. Dicho de otra manera, el 10 y el 12 también son factores de 120. El 10, no, ya no me caben aquí. El 10, déjame mejor hacer estos números un poco más hacia la izquierda. Déjame tomar todos estos de aquí, ok, y los voy a mover un poquito para acá. Los voy a mover aquí para que puedan poner el 10 y el 12. Perfecto, entonces pongamos al 10 también y también voy a poner al 12. Ok, fíjate cómo estamos haciéndolo de orden ascendente. Tengo el 1 y el 120, el 2 y el 60 y aquí ya llegué al 10 y al 12. Por lo tanto, solamente me falta descubrir si el 11, es decir, el número que está entre 10 y 12, es un factor de 120. Pero de una manera muy sencilla podemos decir que no lo es. Porque ¿cuánto es 120 entre 11? Es más, recordando la tabla de multiplicar del 11, 11 por 11 es 121. 11
por 11 por 11 es lo mismo que 121. Por lo tanto, no creo que haya ningún número que me dé de manera exacta la división de 120 entre 11. Pero de todas maneras, si no me crees, vamos a hacerlo. Cabe una vez, 1 por 11 es 11. 11, aquí le pongo un signo de menos, 12 menos 11 es 1, bajo el 10 y no me cabe ninguna vez 11 en 10, por lo tanto aquí pondré un 0 y tengo un residuo de 10, entonces esto no me sirve, el 11 no es factor de 120. Y ahora sí, como llegué justo al punto medio, ya puedo asegurar que todos los factores de 120 son estos de aquí. Déjame tomar a esto de aquí, lo voy a quitar, para decirte y concluir que entonces todos los factores de 120 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 10, el 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 y 120. Y son todos. ¡Wow! El 120 tenía bastantes factores. Después de ver los diferentes videos sobre los métodos utilizados para descomponer los números primos, ¿te atreverías a descomponer el número 120 utilizando el método de barras? Sí, vamos a hacerlo. Descompón el número 120 utilizando el método de barras. ¿Terminaste? Comparemos los resultados. 120 entre 2 es igual a 60. 60 entre 2 es igual a 30. 30 entre 2 es igual a 15. 15 entre 3 es igual a 5. Y 5 entre 5 es igual a 1. Aquí podemos ver que utilizamos el método de barras de descomposición de números primos e implementamos la forma sucesiva. En primer lugar, se utilizó la mitad, luego la tercera y al final la quinta hasta que llegamos a la unidad. Podemos verificar entonces que los factores de 120 son 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Esto de igual forma se puede representar como 2 elevado a la 3 por 3 por 5 igual a 120. Mis queridos estudiantes, en el día de hoy estuvimos trabajando con la descomposición factorial de un número en sus factores primos y los métodos para realizarla. Pudimos ver que para realizar la descomposición de un número en sus factores primos existen diferentes formas y dentro de los principales métodos a utilizar contamos con el método de barra de descomposición de un número y dividir dicho número a descomponer entre la cantidad de números que verificamos pertinente hasta que su cociente nos dé 0. Por otra parte, pudimos ver cuáles son los pasos que debes seguir para poder implementar el método de barras de descomposición de un número. Y recordando, estos fueron los siguientes. Como paso número 1, se ubica el número que buscamos descomponer en la parte derecha. Paso número 2, se traza una línea vertical. Paso número 3, se inicia a descomponer ubicando el valor a continuación de la raya vertical trazada, iniciando con la mitad, si no tiene mitad, seguir con la tercera, hasta llegar a un cociente igual a 1. Recuerden que para verificar esta definición, tomamos como ejemplo la descomposición del número 24, en donde pudimos validar que los factores en que se puede descomponer el número 24 es 2 por 2 por 2 por 3, igual a 24. Mis queridos estudiantes, les recuerdo que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Es para mí, como siempre, un placer compartir con ustedes en otro día más de clase. Recuerden, lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico,
hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós. Saludos a todos, sean bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. En el día de hoy traemos un tema súper interesante para ti. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Pero antes de empezar, es importante que continúes lavándote las manos, utilizando el distanciamiento social y las mascarillas. Queridos estudiantes, antes de empezar con el tema de hoy, es importante que veamos lo que estuvieron aprendiendo en la clase anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En nuestra clase anterior estuvimos hablando sobre la reproducción. Vimos los tipos que son la reproducción sexual y la asexual. También conocimos los mecanismos de reproducción celular, como son la mitosis y la meiosis. También conocimos las células reproductoras masculinas y femeninas. Y finalmente conocimos las causas y las consecuencias del embarazo en la adolescencia. En el día de hoy traemos un interesante tema, el cual es la evolución. Acompáñenme. Jóvenes, el tema que traemos el día de hoy es abundante en contenido, además de controversial. Veamos. El contenido del día de hoy, además de controversial, será guiado al desarrollo a los fines de proporcionar aportes oportunos y significativos para la elaboración del producto requerido en el cuadernillo, en este caso, una línea de tiempo. La gente no se queda quieta. En esta quincena de su cuadernillo hacemos una línea de tiempo. Entre las cosas que te invitamos a aprender está la idea de evolución, para que comprendas por qué ha sido importante a lo largo de la historia de la humanidad. Para desarrollar la idea, pensarás sobre las causas que en otros tiempos y en el presente impulsan a la materia orgánica e inorgánica a transformarse de organismos vivos sencillos a seres complejos, lo que produce como resultado mayor diversidad y adaptación de las especies. Mientras resuelves las actividades, también aprenderás a organizar información de manera visual, a preparar y desarrollar una exposición oral sobre el tema. En tiempos de Platón y Aristóteles, la ciencia estaba influenciada por la teología. La teología es la disciplina que organiza los conocimientos que el ser humano tiene acerca de Dios. En esta se sostiene que todos los organismos fueron creados simultáneamente por Dios, que todas las formas de vida permanecían fijas, inmutables y sin cambios. Tanto así que Aristóteles, quien fuera discípulo de Platón, da una clasificación a los organismos en una jerarquía lineal, a la cual llamó la escala de la naturaleza, opinión que se mantuvo, sin ser cuestionada, aproximadamente 2000 años. Ustedes se preguntarán, ¿a partir de cuándo empiezan a cambiar estas informaciones sobre esta visión del universo? Les respondo. A partir del siglo XVII empezaron a surgir indicios que cambiaron esta visión estática, cuando los primeros naturalistas europeos exploraron las tierras de África, Asia y América, observando gran diversidad de especies
en las que eran notorias las semejanzas y diferencias, situación que llevó a estos científicos a pensar que las especies podían cambiar y que además que las especies similares podrían haberse desarrollado a partir de un antepasado común. Ahora bien, ¿fueron suficientes estas evidencias para cambiar la visión estática que se tenía del origen de las especies? Claro que no. Estas ideas, sumadas a la aparición de otras evidencias, como es el caso de restos de plantas y animales muertos de muchos años atrás, hizo pensar a muchos de los estudiosos que el mundo de los seres vivos y el mundo físico se regían por leyes naturales que con el transcurso del tiempo y los cambios ambientales producen variaciones importantes en las especies. ¿Sabes qué nombre reciben estas variaciones importantes de las cuales hemos hablado anteriormente? Te lo digo, evolución. Sí, evolución, que es la transformación que sufre la materia a través del tiempo para la creación de nuevas especies. En este proceso se engloba tanto la evolución de la materia inorgánica como el proceso de evolución de la materia orgánica. Para seguir ampliando el concepto de evolución, veamos el siguiente video. Una vez conocido el concepto de evolución, ahora continuamos desarrollando otro tema, la etapa del origen de la vida. Respecto a la materia orgánica, vamos a tener en cuenta dos grandes procesos. Uno, la etapa del origen de la vida, el cual comprende el conjunto de procesos químicos y bioquímicos que posibilitaron la transformación de materia inorgánica en orgánica y de esta en los primeros seres vivos. Dos, la etapa de la evolución biológica, propiamente dicha, la cual comprende el conjunto de procesos relativos a la herencia de los caracteres biológicos desde los organismos vivos sencillos hasta los más complejos. En la imagen vemos la evolución del hombre desde el Australopithecus robustus para pasar al Homo habilis, luego el Homo erectus, para luego al Homo sapiens neanderthalensis, para finalmente la evolución actual, el Homo sapiens sapiens. Ahora es tiempo de que hablemos sobre la evolución biológica, que no es más que el proceso de transformación de unas especies en otras mediante una serie de variaciones que han ido sucediendo a lo largo de millones de años. Se pueden distinguir dos grados de evolución. La primera, la microevolución, la cual explica la aparición de nuevas especies. En la imagen en pantalla vemos cómo el entrecruzamiento de progenitores de escarabajos de diferentes e iguales especies da como resultado una segunda generación de escarabajos de colores variados. En el primer ejemplo vemos el apareamiento de un escarabajo de color verde con uno mestizo, es decir, de color verde y marrón, dando como resultado escarabajos de diferentes colores, desde marrones hasta verde.
En el segundo ejemplo vemos la unión de escarabajos con la misma variabilidad genética, es decir, el mismo color, por lo cual, al ser progenitores puros, tenemos descendientes todos del mismo color, es decir, verdes. Y finalmente tenemos el caso de dos escarabajos de color marrón en el cual el gen de color verde es recesivo y los progenitores crean 4 organismos de los cuales solo uno será del color verde. Una vez conocido la microevolución, ahora conozcamos la macroevolución. La macroevolución es el proceso de aparición de diferentes órdenes, clases y especies. En la imagen en pantalla vemos la transformación que ha sufrido el hombre a través de los tiempos, desde un primate hasta convertirse en el ser humano que al día de hoy somos. Una vez visto el proceso de micro y macroevolución, ahora continuemos con el origen de las teorías de la evolución. ¿Te has preguntado en alguna ocasión cuáles son las teorías que sustentan el origen de la evolución? Pues te cuento. Básicamente, hay 2 grupos de teorías sobre el origen de las especies. Estas son, primer grupo, los fijístas. El grupo de los fijístas sostienen que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde su creación. Esta concibe las especies inmutables tal cual fueron creadas. Cabe destacar que el fijismo es opuesto al evolucionismo. Continuemos conociendo sobre los fijistas. El naturalista y botánico sueco Carlos Linneo es señalado como el pionero en impulsar esta teoría, la cual descarta la existencia de antepasados. George Cuvier impulsó la idea del catastrofismo, con la cual se afirmaba que los cambios registrados en la Tierra no fueron graduales ni ocurrieron a causa de una evolución, sino como consecuencias de catástrofes violentas. Esta creía que los fósiles de especies diferentes a los de esa época provenían de animales extintos que habían desaparecido a causa del diluvio universal. También se incluye en este grupo de teorías la vis plástica, la cual suponía que los fósiles eran caprichos de la naturaleza, piedras que simulaban seres vivos, como el ejemplo de la imagen en pantalla. Ahora bien, te preguntarás, ¿a partir de qué tiempo este grupo de teorías empezaron a perder sustentación? Te cuento. Les cuento que a partir del siglo XIX, el fijismo perdió sustento científico. Los trabajos de Charles Darwin y el avance de la paleontología, que es la ciencia que trata sobre el estudio del pasado geológico de la Tierra a través de los fósiles, demostraron que las especies se adaptan al entorno, evolucionan o desaparecen sus características. Por lo tanto, no son fijas. Hoy en día, el consenso científico afirma que, mediante la selección natural, las especies van experimentando modificaciones a lo largo de las sucesivas generaciones. Cabe decir que un gran enemigo del fijismo es un fósil, señal con la cual el ser humano comenzó a descubrir páginas ocultas del pasado de la Tierra. Este dio la oportunidad para pensar en las guías o caminos a tomar por la naturaleza a lo largo de su historia.
Una vez visto el primer grupo de teorías de los fijistas, ahora conozcamos el segundo grupo, los evolucionistas. ¿Cuáles teorías están incluidas en el segundo grupo de los evolucionistas? Vamos a ver el siguiente video. Muy interesante el video. Ahora veamos de forma detallada cada tipo de teoría. El lamarckismo. Jean-Baptiste de Lamarck, filósofo y naturista francés, presentó en 1809 esta teoría, según la cual las especies provenían una de otras mediante sucesivos cambios. Se basa en 2 puntos. 1. La función hace el órgano. 2. Los caracteres adquiridos se heredan. Cabe señalar que como ejemplo de esta teoría, los autores destacan el caso del cuello largo de la jirafa. El darwinismo. Sustentada por el inglés Charles Darwin en su obra Origen de las especies, 1859, explica que el proceso evolutivo se basa en 2 factores. 1. La variabilidad de la descendencia. 2. La selección natural. Neodarwinismo o teoría sintética. Esta teoría, representada por el genetista, zoólogo, paleontólogo y botánico, es una síntesis que propone un vínculo entre las teorías darwinianas de la selección natural y las teorías de la herencia propuesta por Gregorio Mendel. Está basada en 2 hechos. 1. La variabilidad genética y 2. La selección natural. Teoría del equilibrio puntuado. Esta teoría, desarrollada por los paleontólogos Niles Eldredge y Stephen Jay Gould, propone que una vez que una especie aparece en un registro fósil, la población se estabiliza, mostrando pocos cambios evolutivos en su historia geológica, aunque explica que algunas poblaciones, al estar aisladas geográficas y reproductivamente, adquieren nuevas adaptaciones al medio ambiente en el cual se encuentran. Y finalmente, la teoría neutralista fue propuesta por el japonés Moto Kimura, descrita en detalles en 1983 en su libro The Neutral Theory of Molecular. Se basa en que la mayor parte de las mutaciones que sufre el gen de una especie originan genes neutros, pues no alteran el grado de supervivencia de un organismo. Vistas estas generalidades sobre la evolución, es momento de que comprobemos lo aprendido. En breve en pantalla tendrás unas preguntas en las cuales vas a elegir mentalmente las respuestas. Piensa bien porque solo una de ellas es correcta. 1. En tiempo de Aristóteles y Platón eran manejadas varias ideas sobre las formas de vida de las especies. Una de ellas es la siguiente. A. Todas las especies evolucionaban en el tiempo. B. Las especies se mantienen fijas sin ningún tipo de mutación. C. Ambas opciones fueron sustentadas por esos científicos. La respuesta correcta es la B. Las especies se mantienen fijas sin ningún tipo de mutación. Continuemos con otra pregunta. 2. Naturalistas europeos recorriendo la Tierra observaron, además de la diversidad de especies, la forma especial en que las mismas se relacionaban entre sí. Estas observaciones les dio las pautas para pensar lo siguiente. A. Las especies se podían extinguir. B.
las especies cambian y se desarrollan a partir de un ancestro común o antepasado. C. Las especies se mantienen fijas e igual en el tiempo. La respuesta correcta es la B. Las especies cambian y se desarrollan a partir de un ancestro común o antepasado. 3. Durante el origen de la vida sucedieron una serie de fenómenos, cambios y reacciones, los cuales se agruparon con los nombres siguientes. A. Cambios químicos y biológicos. B. Cambios físicos. C. Solamente se dieron cambios físicos. La respuesta correcta es la A. Cambios químicos y biológicos. Y finalmente la pregunta 4. Los trabajos de Darwin y los aportes de la paleontología llevaron a pensar sobre las especies lo siguiente. A. Estas se mantienen fijas e inmutables. B. Las mismas no provenían de ningún ancestro común o antepasado. C. Estas podrían sufrir variaciones en el tiempo. La respuesta correcta es la C. Estas podrían sufrir variaciones en el tiempo. Jóvenes, es tiempo de que recapitulemos el contenido del día. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En el día de hoy conocimos el concepto de evolución. Vimos las diferentes teorías de los fijistas y evolucionistas. Conocimos sobre Charles Darwin, Lamarck, entre otros. Y finalmente hicimos una breve prueba para comprobar los conocimientos adquiridos. Chicos, todo comienzo tiene su final. Que no se les olvide seguir desarrollando las actividades de su cuadernillo. No duden en contactar al profesor del liceo para ayudas. Hasta una próxima ocasión. Bienvenidos mis niñas y mis niños a esta su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí y por regalarnos la bendición de la vida. Les reiteramos a ustedes que deben cuidarse tomando las medidas necesarias contra el COVID-19, sus mascarillas, lavarse sus manos y mantener el distanciamiento. Bien, mis niños, sabemos que están ubicados en un lugar estratégico de su hogar, con sus materiales a mano, su cuaderno y su lápiz, prestos a iniciar este proceso del día de hoy. Bien, vamos a iniciar con la siguiente frase motivadora que yo sé que les va a gustar mucho. Escuchemos. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Esta frase nos motiva a seguir esforzándonos en nuestros estudios. Y con esta frase vamos a iniciar. Bien, el tema del día de hoy es el siguiente. El poder financiero, poder político e ideologías en el escenario del mundo en el siglo XX. Centro-periferia. Recuerden que en la clase anterior les invitamos a investigar. Felicidades mis niños, porque yo sé que ustedes están trabajando e investigando. Recuerden también que tienen que seguir indagando sobre su producto final. ¿Cuál es el producto final? La lista de canciones. Recuerden que deben utilizar fuentes confiables para realizar este trabajo. Bien, continuemos con esta clase. El propósito de la clase del día de hoy es analizar el poder financiero, poder político e ideologías en el escenario del mundo en el siglo XX,
centro-periferia. Entonces, mis niños, en este momento les invito a pensar y analizar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Vamos a escuchar. Primera pregunta, ¿qué sabes sobre el poder financiero? Segunda pregunta, ¿qué has escuchado sobre el poder político e ideologías en el escenario del mundo en el siglo XX? Centro-periferia. Vamos a analizar. Y en el transcurso de esta clase le vamos a dar respuestas a estas preguntas. Continuamos. Para tener un mejor conocimiento y poder alcanzar el proceso de aprendizaje en este momento, vamos a reflexionar y atender sobre estos conceptos. Estos conceptos que ustedes van a ver ahora son extraídos del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vamos a escuchar. Primer concepto, poder. Tener expedita la facultad o ponencia de hacer algo. Financiero. Perteneciente o relativo a la hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. Continuamos. Político. Perteneciente o relativo a la actividad política. Ideología. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Bien, mis niños, después de escuchar la definición de estos conceptos, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, pongan mucha atención, que es bastante interesante. Según Ribot Almoneda 2002, en sus escritos es de gran importancia que nos informemos acerca de lo que pasó en los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se formaron las concentraciones industriales más grandes del mundo, como la Standard Oil, la American Smelting and Refining Company, las grandes empresas automovilísticas y los grandes monopolios del acero. El sistema bancario creó instituciones como el First National Citibank, Will Chase Manhattan Bank y el Banco de América. Este texto fue extraído del libro Historia Universal del Hombre Moderno al Hombre Contemporáneo. Continuamos. Como es bien sabido, para recordarlo en pocas palabras, la idea de centro-periferia explica la forma en que se produce la difusión del progreso técnico entre los países centrales o desarrollados y los países de la periferia o en desarrollo. Los frutos del progreso técnico se distribuyen en forma desigual entre dos grupos de países. Los países centrales o desarrollados captan no solo la proporción del ingreso que les corresponde, sino una parte importante del ingreso que tendría que corresponder a la periferia. Continuamos. Bien, mis niños, es decir, los frutos del progreso técnico no se distribuyen en forma equitativa o de acuerdo con el incremento de la productividad en ambas áreas de la economía mundial. Esto se debe a que los precios de las manufacturas que exportan los países desarrollados no se reducen en la proporción que correspondería de acuerdo con el aumento de la productividad. Bien, mis niños, después de escuchar este texto tan importante, vamos a observar el siguiente mapa. En este mapa mundi observamos varias flechas. Vamos a explicar qué significan esas flechas. Este mapa corresponde a la teoría centro-periferia o estructuralista. Vamos a explicar de qué se trata.
Las líneas rojas, Estados Unidos, América del Sur. Verde, de Alaska a Estados Unidos. Verde, de América del Sur a Groenlandia. Azul, de Groenlandia a África. De África a Asia. De Mongolia a Rusia. Con esta leyenda vamos a entender mucho mejor el mapa. Dentro del mapa observamos unas informaciones. Vamos a ver de manera detallada estas informaciones y a puntualizar algunos aportes importantes. Teoría centro-periferia, conocida también como teoría estructuralista, fue desarrollada por un conjunto de economistas agrupados en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, durante la década del 50 y del 60 bajo el liderazgo de Raúl Previs. Continuamos puntualizando ideas importantes. Seguimos al otro cuadro. Los estructuralistas latinoamericanos sostienen que estas relaciones de intercambio son desfavorables para los países de la periferia debido a la desigual relación entre precios entre los productos que se intercambian, ya que mientras los precios de los productos agrícolas y mineros tienden a la baja, los de los productos manufacturados se mantienen estables o tienden al alza. Continuamos. Puntualizamos causas fundamentales del subdesarrollo. Para la teoría centro-periferia o estructuralista, la causa fundamental del subdesarrollo latinoamericano hay que buscarla en el deterioro de los términos de intercambio que ha sido característico de las relaciones comerciales entre los países del centro y los países latinoamericanos de la periferia y en la desigual distribución del progreso técnico que las acompaña. Continuamos puntualizando las ideas que están plasmadas en el mapa anterior. Estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo planteada por los estructuralistas a inicios de la década de los 50 para superar las distorsiones estructurales creadas por el deterioro de los términos de intercambio y la desigual distribución del progreso técnico que tenía como eje fundamental la industrialización de América Latina, que lamentablemente no ha sido llevada a cabo. Seguimos. Principal inspirador de la propuesta cepalina. La primera diferencia es de método en la elaboración de la propuesta. El CEPAL se construye a partir de la realidad de los años 80, tomando en cuenta los casos que se discutieron y analizaron y el diálogo sostenido con los protagonistas del desarrollo en América Latina. Continuamos. La nueva estrategia de desarrollo de la CEPAL. Como ha quedado indicado, la industrialización por sustitución de importaciones, que era el eje de la estrategia del desarrollo de la CEPAL, se vio distorsionada con el ingreso masivo de las grandes corporaciones multinacionales en el sector industrial de América Latina. Continuamos. La mano invisible del mercado, argumentan los estructuralistas latinoamericanos, en lugar de corregir las desigualdades entre centro y periferia, las acentúa. Bien, mis niños, después de ver el mapa, trabajar con la leyenda, después de ver el mapa, trabajar con la parte de la leyenda y analizar detenidamente las informaciones contenidas en el mismo, vamos a realizar la siguiente actividad. La actividad número 1. Vamos a ver de qué se trata. Después de haber leído la teoría centro-periferia o estructuralista en la revista de Economía Política, vamos a hacer la siguiente actividad. Realiza una argumentación o juicio propio. Ustedes, después de revisar el contenido anterior, van a realizar
un juicio propio sobre este. ¿Qué entendieron? Vamos a seguir aprendiendo. Recuerden que este contenido de esta clase es muy enriquecedor y que tenemos que poner mucha atención. Vamos a continuar. Sin embargo, corresponde señalar que no toda la responsabilidad es de los países de América Latina. Al mismo tiempo, la cooperación de los países desarrollados fue muy escasa. En cambio, persistieron elementos proteccionistas muy fuertes, que todavía siguen existiendo y que se han acentuado en los últimos años, que han dificultado la realización de políticas de promoción de exportaciones por parte de América Latina. Por ese motivo, en los años 50 se consideró más viable orientar la exportación de manufacturas predominantemente al mercado regional. De ahí surgió la recomendación de iniciar los procesos de integración en América Latina. Este texto fue extraído del libro Pensamiento Iberoamericano, una revista económica. Partiendo de la teoría presentada por la revista Pensamiento Iberoamericano, revista de economía política, vamos a realizar una hipótesis partiendo de este planteamiento. Aquí tenemos de un lado el planteamiento, lo vemos completo, ya anteriormente lo teníamos analizado. Ustedes en el espacio en blanco, donde dice planteamiento de tu hipótesis, van a escribir su hipótesis sobre esta teoría. Para hacer este ejercicio les voy a dar unos minutos. ¿Dónde lo van a realizar? En su cuaderno. Así que mis niños, vamos a trabajar. Bien, mis niños, después de terminar el ejercicio anterior, es importante que tengan presente la siguiente idea. La dualidad centro-periferia es un modelo de organización territorial de ciertos sistemas económicos políticos, también conocida como teoría de la dependencia, creada poco después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, mis niños, después de escuchar esto tan interesante y tan importante, vamos a hacer lo siguiente. Aquí les voy a dejar un enlace para que observen el siguiente video. Ese video los va a ayudar a afianzar sus conocimientos sobre esta teoría que estamos trabajando. El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios, y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces,
¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes: el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias. El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. ¿Les gustó el video? Yo sé que sí. Estaba sumamente interesante. Ahora vamos a continuar con las actividades. Actividad número 3. Vamos a realizar un ejercicio de reflexión. Analiza con detenimiento las ideas sobre la teoría centro-periferia o estructuralista. Para este ejercicio, mis niños, que van a realizar en su cuaderno, les voy a dar unos minutos. Bien, ahora vamos a pasar a la actividad número 4. ¿Qué haremos en la actividad número 4? Realiza una lista de palabras claves aprendidas en el tema desarrollado anteriormente y busca qué significa cada una. Claro, tienen que buscar esas palabras en fuentes confiables y seguras. Por ejemplo, como el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ahora vamos con la actividad número 5. Qué interesante está esta clase. Estamos trabajando, ¿verdad que sí? Y lo más importante es que estamos aprendiendo. Actividad número 5. Construcción de conceptos. Presten atención. Lee el siguiente párrafo y contesta la siguiente pregunta. Número 1. En los últimos años se ha producido una afirmación de la hegemonía de Estados Unidos. No estamos en un mundo nítidamente bipolar, como el que existía cuando Previs y la CEPAL formularon su enfoque de centro-periferia por primera vez. La disputa comercial actual entre Estados Unidos y Japón es un signo de este proceso, pero evidentemente no es el único. Las amplias y fluctuantes corrientes financieras
los saldos comerciales y dispares que condicionan las políticas económicas de países desarrollados y que introducen elementos de incertidumbre en el comportamiento de la economía mundial para diseñar las estrategias de países de la periferia, son también manifestaciones de ese proceso. Ahora, partiendo del texto anterior, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Quiénes están en disputa comercial actualmente según la teoría centro-periferia o estructuralista? A. Estados Unidos y Venezuela. B. Estados Unidos y Japón. C. Estados Unidos y África. D. Estados Unidos y Centroamérica. Vamos a pensar, mis niños. Si ustedes eligieron la respuesta B, que dice Estados Unidos y Japón, los felicito, están en lo correcto. Estamos aprendiendo. Continuamos. Ahora, mis niños, vamos a pasar a nuestra actividad número 6. ¿De qué se trata esta actividad? Muy sencillo. Realiza un diario reflexivo, el cual te ayudará mucho en tu análisis, opiniones y valoraciones sobre los temas que trabajamos. Él te permite tomar la experiencia como objeto de reflexión. Estas reflexiones se pueden centrar en los siguientes aspectos: los sentimientos y actitudes que experimentaste durante el aprendizaje. Vamos a trabajar con nuestro diario reflexivo. Bien, mis niños, después de estar presentes en este proceso educativo tan enriquecedor, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que hemos trabajado. Trabajamos con los países que pertenecen al centro. ¿Cuáles son esos países? Son los países desarrollados, los países que están industrializados y poseen la mayoría de los ingresos. También hablamos sobre los países de la periferia. ¿Cuáles son esos países de la periferia? Los países de la periferia son los que están en vías de desarrollo, que tienen materia prima, tienen muchos recursos naturales, pero lamentablemente no están industrializados y están en la pobreza. Entonces, la teoría centro-periferia plantea que los países desarrollados que tienen todos los ingresos acaparan estos ingresos y no le dan participación a los países pertenecientes a la periferia. De eso se trató esta clase. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido mucho y que todas las actividades que hemos realizado sean importantes e interesantes para su desarrollo. También les invitamos a continuar cuidándonos del COVID-19. Recuerden las medidas, su mascarilla, lavar su manito, distanciamiento social. Entonces, mis niños, hasta aquí nuestra clase del día de hoy de Ciencias Sociales. Desde aquí les mando un adiós, un abrazo y un te quiero bien grandote. Nos vemos en la próxima clase.
Jóvenes, hemos llegado al final de las clases del día de hoy. Es importante que mantengas el distanciamiento social, continúes lavándote las manos y el uso correcto del cubrebocas. Será hasta una próxima ocasión. Bye. A la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor. Están haciendo la suya las abejas en la flor. Y si trabajan las abejas y acaba en miel su labor, trabajemos en la escuela y haremos algo mejor. Y si trabajan las abejas y acaba en miel su labor, trabajemos en la escuela y haremos